o les quiero presentar al menos 3 modelos para medir rentabilidad de cliente a largo plazo. En esta primera clase vamos a ver 2, que son el método cualitativo y el método de cuota de bolsillo. Vamos a empezar por el de cuota de bolsillo. Y en una segunda clase vamos a ver un modelo que es un poco más sofisticado, que es la idea de los flujos de fondo descontados a través de lo que se llama el Customer Lifetime Value o valor actual de cliente, ¿sí? Hay que recordar que la rentabilidad a largo plazo o el RLP es el máximo valor que espero obtener de un cliente y es efectivamente una métrica que me indica claramente en qué cliente priorizar y dónde invertir. Vamos a partir entonces con la idea de la cuota de bolsillo, ¿no? La idea de cuota de bolsillo es, o share of wallet, o sea, share of wallet, es básicamente una métrica o una estimación que consiste en tratar de estimar cuánto participa una compañía en la cuota de bolsillo de un cliente, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo muy simple. Vamos a suponer que una persona fuma y fuma 10 cigarros por día. Y vamos a suponer de que esa persona fuma 2 marcas, Lucky y Kent, ¿no? Y que fuma 3 cigarros de Kent y 7 de Lucky aproximadamente, ¿sí? Nosotros podríamos decir que Kent, en este caso que eran 3 cigarros al día, participa en un 30% en la cuota de bolsillo de este fumador, ¿sí? O sea, establecer el porcentaje de lo que yo participo en el gasto en la categoría del cliente es la definición básica del SOW, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el SOW? El SOW nos sirve básicamente para tratar de establecer lo que conceptualmente vamos a llamar el valor potencial. ¿Qué es el valor potencial? Es 1 partido por la cuota de bolsillo, o puede ser 1 menos la cuota de bolsillo. La estimación es la misma, pero el potencial lo que me está indicando es cuál es el margen que tengo para crecer en un cliente. Si se fijan en el gráfico torta, si yo tengo una participación en un cliente del 25%, eso significa que tengo hasta un 75% para crecer en su cuota de bolsillo. Obviamente que esto es un valor teórico. ¿Por qué? Porque quizás el cliente tiene otras opciones o tiene otras políticas. Por ejemplo, hay compañías en el ámbito B2B que tienen como política tener 2 proveedores o al menos 3, entonces nunca te van a dejar participar en un 100% en sus compras. Pero la estimación de la cuota de bolsillo, si se fijan, parte de la idea de que yo soy capaz de saber cuánto gasta el cliente en la categoría. Y lo que indican los estudios empíricos es que el gasto en la categoría de un cliente es un buen indicador de lo máximo que está dispuesto a gastar, al menos en el corto o mediano plazo, cuando vaya creciendo en eso. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de los cigarros que estaba diciendo antes, si alguien fuma 10 cigarros, probablemente mañana no fume 15 o no fume 20, sino que va a mantener más o menos ese ritmo de consumo. Y por eso conocer cuánto una persona gasta en eso me permite estimar su potencial, ¿sí? Entonces recuerden que el SOW es cuánto yo participo en el gasto de la categoría de un cliente, y una vez que yo que conozco esa información, lo que debo hacer es establecer el potencial como el complemento de lo que me falta para crecer. Si yo soy ¿de dónde surge esta información del SOW? Hay muchas formas que uno lo puede hacer. Hay empresas que por ejemplo, en el caso de los bancos, se conoce todo el gasto en el mercado, y eso hace que por ejemplo, el stock de deuda que hay en el mercado. En el caso de datos públicos como el registro de importadores, hay ciertas categorías donde uno puede saber cuánto es lo máximo que se importa. Y en las licitaciones, que son muy típicas en negocios B2B, uno sabe si un cliente compra solo por licitaciones, cuánto gasta en total, porque lo que licitó y lo que adjudicó es efectivamente lo que está comprando, ¿sí?
El SOW me permite armar matrices como la que están viendo acá, ¿no? Si yo soy capaz de definir la rentabilidad de corto, como vimos en la clase anterior, versus el potencial de cliente establecido en base al slide anterior, yo puedo armar una matriz de este estilo, ¿no? Entonces, en el cuadrante superior derecho, yo tendría básicamente los clientes en los cuales quiero crecer, que son aquellos que tienen un alto margen de corto y donde tengo potencial todavía para crecer, ¿no? Normalmente estos clientes, los de alta rentabilidad de corto, pero en el cual ya estoy topado, es decir, que participo mucho en su bolsillo, tengo un alto SOW, son clientes que quiero mantener, ¿no? Este es un ejemplo real de una empresa que vende harina a sus clientes. Cuando yo tengo una alta potencial en clientes y baja rentabilidad de corto, esto es una incógnita. ¿Por qué es una incógnita? Bueno, porque todavía no sé qué está pasando acá. Acá pueden haber clientes nuevos, o sea que todavía tienen un margen corto pero tienen alto potencial. Puede ser clientes que me están probando, entonces que todavía no lo estoy convenciendo. O pueden ser clientes que me toman como segundo o tercer proveedor. Entonces acá hay que indagar de nuevo, pongo el signo de pregunta para ver qué tipo de clientes están por aquí. Y obviamente acá cuando hay poco potencial de crecimiento y el margen es muy bajo, bueno, acá hay que tratar de establecer qué hacer con este cliente, porque el canal acá me está indicando que efectivamente es un tema y probablemente lo tengo que o descartar subiendo precios o usar canales más livianos, como las distribuidores o un canal online de autoatención que permita que no me lleve mucho tiempo desde el punto de vista de la gestión de la rentabilidad. Entonces, para que quede claro, share of wallet o SOW o cuota de bolsillo es una métrica que indica cuánto participo en el bolsillo de un cliente, y esto, una vez que yo lo establezco por definición, como es un porcentaje, me permite establecer cuál es el potencial. ¿Qué es el potencial? Es la diferencia entre lo que participo y lo que el cliente está comprando, y lo que me indica básicamente es cuánto puedo crecer, ¿sí? El segundo mecanismo para valor que cliente a largo plazo es un mecanismo que le llamamos valoración cualitativa de clientes, que consiste básicamente en hacer un scoring de clientes en base a un conjunto de dimensiones. Entonces, para eso vamos a hacer un ejemplo aquí para que puedan comprender cómo funciona el modelo, ¿no? Lo primero que hay que hacer básicamente es pensar en tu compañía en 4 dimensiones que sean relevantes para tu negocio, ¿sí? En este ejemplo, esto no tienen que ser siempre las mismas, pero en este ejemplo estoy usando un caso donde hay 4 dimensiones: está la rentabilidad, volumen, lealtad y potencial, y a cada una de estas dimensiones le ponemos un porcentaje, ¿sí? Un porcentaje en el sentido de cuánto pesan estas dimensiones en el negocio. Si se fijan, todo esto obviamente suman 100, ¿no? Lo segundo que hago, el segundo paso, es tomar cliente a cliente y evaluarlo en base a cómo está o cómo rankea ese cliente de acuerdo a cada una de estas dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, este cliente que estoy analizando acá es un cliente bastante rentable. Si se fijan, está en una escala del 1 al 5, está en el 3 respecto a rentabilidad. Es un cliente que no compra mucho volumen, porque si se fijan está en el punto 2 acá. Es un cliente en el cual no tengo mucho potencial, pero es un cliente muy leal, ¿sí? Entonces, en base a esto se hace un scoring, donde obviamente se multiplica el valor en esta escala del 1 al 5 de cada uno de estos puntos que están acá, multiplicado por el valor de rentabilidad, del peso que tiene cada una de estas variables: la rentabilidad, la lealtad, el potencial, etc. Entonces, esto permite básicamente llegar a un valor final con el cual yo voy a trabajar, ¿no? Entonces, en este caso, este cliente tiene scoring de 2,9. ¿Qué significa 2,9? Es un ranking que me indica la posición relativa que va a tener ese cliente respecto a otros, ¿no? Y esto yo lo puedo básicamente
ordenar de la siguiente manera, ¿no? Primero acuérdense que defino el scoring de cada variable. Luego yo mismo defino la pirámide en la cual quiero hacer la calificación de los clientes. Por ejemplo, en este caso defino que los clientes A son 3.4, los clientes B son 2 a 2.99, cliente C así. En este caso mi cliente que estoy analizando, como es 2.9, caería en la categoría B, ¿no? Y por último, obviamente la asignación de los recursos va de acuerdo al scoring, y en este caso lo que yo hago es dar vuelta a esta pirámide, ¿no? Como decíamos antes, como estas relaciones son asimétricas, lo que es importante acá es que los recursos estén en función de la valoración de los clientes, ¿sí? Entonces, para terminar esta parte, me gustaría darles un ejemplo de una empresa que utilizó este sistema de scoring, donde fíjense, en esta empresa es un establecimiento que hace diagnósticos por imágenes, y para ellos las variables importantes a la hora de hacer el scoring de cliente eran fidelidad, la frecuencia, el potencial y la cobertura médica, donde la fidelidad tiene que ver con la antigüedad de un periodo de 5 años y las tasas de retención y de deserción de los pacientes a este centro. La frecuencia, ellos la miden como el número de estudios. El potencial, acá lo que ven es cuál es la probabilidad que la gente venga a hacer estas cosas en función de la edad y la patología del paciente o las enfermedades crónicas. Y finalmente, fíjense la cobertura médica. Acá lo que se fijan es si tienen cobertura premium, le llaman ellos a las coberturas más privadas, y la más baja es las coberturas públicas, ¿no? Entonces, en base a esto, a esta información, hice un scoring de clientes teniendo en cuenta estos 4 elementos. Como ven acá, la metodología de scoring es muy simple de hacer. Creo que es muy interesante porque toma información de las variables que son relevantes del negocio para cada caso en particular. Y si se fijan en este ejemplo en particular, las variables son elegidas básicamente en base a problemáticas específicas del tipo de empresa que estamos mirando, ¿sí? Entonces yo diría que este método de scoring hay que utilizarlo cuando yo no tengo ningún tipo de información cuantitativa, cuando estoy partiendo quizás en un negocio, tengo pocos clientes, o cuando tengo muchas variables cualitativas que considero importantes en el negocio que me gustaría ocupar, ¿sí? Hasta acá entonces esta clase. En la próxima vamos a ver el último elemento de rentabilidad de largo plazo, que es Customer Lifetime Value, en el cual les voy a dedicar un video exclusivo para eso.